Hola, nosotros somos Magnum Martina, Rodríguez Jimena, Torá Catalina y Bedia Román. Y lo que vamos a hacer hoy es presentarles nuestro proyecto que se llama Síntesis y Regeneración de Cloruro Férrico. Y nada, a lo largo de la presentación lo que se va a hacer es contarles en qué consiste nuestro trabajo, por qué lo elegimos y cuáles son los resultados que esperamos obtener y cuáles fuimos obteniendo a lo largo del año. La idea de este proyecto nació al ver la cantidad de residuos que se generan en los laboratorios y más que nada en los talleres de electrónica. Nada, nosotros investigando descubrimos que uno de los productos que más se utiliza es el cloruro férrico, que este sirve para grabar placas de circuito impreso y habitualmente una vez que ya es utilizado, esta sustancia se descarta como residuos peligrosos y por eso nosotros proponemos su regeneración y síntesis a partir de clavos oxidados, utilizando materiales accesibles y apuntando a un proceso más sustentable. Bueno, voy a empezar hablando del contexto. En esta parte queremos explicar por qué es importante el tema que elegimos. En Argentina existe una ley, la número 24051, que esta ley es la que se encarga de regular los residuos peligrosos. Esta ley nos dice que si un material se tira de manera que pueda hacer daño al medio ambiente o a la salud, entonces se considera un residuo peligroso. El cloruro férrico es el químico del cual hablamos en nuestro proyecto, entra en esta categoría. Esto es porque tiene un alto contenido metálico y también es corrosivo, o sea que puede dañar tejidos o materiales si no se maneja bien. Por eso nosotros creemos que es importante pensar en cómo podemos reutilizarlo a este producto en vez de simplemente desecharlo. El principal problema que vimos es que una vez que el cloruro férrico es utilizado para grabar las placas electrónicas, muchas veces se lo tira sin ningún tipo de tratamiento especial, tirándolo por el desagüe o directamente en el suelo. Y esto es muy peligroso porque se trata de un residuo tóxico que puede contaminar el agua, la tierra y puede afectar a las personas, plantas y animales. Además, otra cosa que notamos es que muchas veces se compran nuevos productos en vez de intentar recuperar lo que ya se utilizó, y esto no solo genera más basura, sino que también implica un gasto económico que podría evitarse. Por eso nos parece importante investigar si había una forma de recuperar el cloruro férrico y reutilizarlo. Y descubrimos que sí se puede y que incluso se puede hacer con materiales que a veces se consideran basura, como mencioné anteriormente, los clavos oxidados. El cloruro férrico se usa en talleres para grabar placas electrónicas, pero una vez agotado se convierte en un residuo tóxico difícil de eliminar. Frente a este problema analizamos distintas alternativas posibles. 1. Comprar cloruro férrico nuevo y desechar el viejo. 2. Reemplazarlo por otro método menos contaminante. O 3. Regenerarlo con materiales reciclables. Nosotros optamos por la tercera opción, regenerar el cloruro férrico usando clavos oxidados, vinagre y agua oxigenada, porque para nosotros es una solución económica, reciclable y ecológica. Así aplicamos los principios de economía circular y reducimos la contaminación. Bueno, en esta parte de la presentación vamos a hablar de nuestra hipótesis. Lo que nosotros pensamos a la hora de empezar este proyecto es que se pueda recuperar el cloruro férrico que ya fue usado sobre todo en la industria de la electrónica para volverse a utilizar. Esto es importante porque ayuda a reducir los residuos peligrosos y también aporta a lo que se llama economía circular, que básicamente es una forma de aprovechar mejor los recursos en vez de generar más y más basura. Además, investigamos que esta recuperación se puede hacer a través de reacciones químicas que usan metales como el hierro y el aluminio. Estos materiales pueden devolverle al cloruro férrico la capacidad de grabado de placas, o sea, volverlo a utilizar. Creemos que sí se puede hacer este proyecto de manera accesible y que puede ser bueno tanto como para la industria de la electrónica como para el medio ambiente. Bueno, en objetivos básicamente lo que queremos lograr es generar un protocolo que pueda ser replicado tanto como por nosotros como por otras instituciones para la regeneración de cloruro férrico a partir de su residuo que es el cloruro ferroso. Para llevar a cabo este proyecto estamos utilizando materiales obtenidos de años anteriores y otros materiales que son propios del laboratorio. Para este trabajo también se nos pedía añadir alguna energía renovable y
A nosotros se nos ocurrió que en una parte de lo que vendría a ser la regeneración hay que hacer electrólisis para separar el cloruro ferroso del cobre y se nos ocurrió utilizar paneles fotovoltaicos para aplicar voltaje. De esta manera el cobre se pegaría al ánodo y nos quedaría una solución de solamente cloruro ferroso para después poder seguir hasta obtener el cloruro férrico. También encontramos que con este proyecto estamos generando un impacto positivo en el ambiente. Para sintetizar el cloruro férrico realizamos lo que ya teníamos: clavos oxidados como fuente de hierro, luego lo mezclamos con vinagre y agua oxigenada y energía solar térmica para acelerar la reacción. Realizamos varias pruebas, variando las cantidades de reactivos midiendo el pH. También experimentamos con plaqueta de cobre para verificar la mezcla que corroía mejor el metal. La reacción ideal se logró con 2 mililitros de cloruro férrico más 1 mililitro de vinagre más 1 mililitro de agua oxigenada, alcanzando un pH entre 1,5 y 2, lo que garantiza una buena eficiencia de grabado. Bueno, el diagrama de flujo nos muestra básicamente los pasos de todo el proceso, que nada, empieza con que el cloruro férrico es utilizado para eliminar el cobre de una placa de circuito eléctrico y nada, esto no lo realizamos nosotros, lo realizan los estudiantes de las ingenierías y nada, lo que obtienen es que una vez que hacen este proceso tienen el residuo de cloruro ferroso. ¿Nosotros qué hacemos? Agarramos este cloruro ferroso y la regeneramos con agua oxigenada y ácido clorhídrico, que en realidad ahí dice ácido clorhídrico, pero nosotros estamos utilizando vinagre, ya que tienen el mismo funcionamiento, que es volver ácida la solución para que sea más eficiente para sacarle el cobre a la plaqueta, evitando desecharla y reduciendo residuos. Bueno, una vez que hacemos esto, tenemos la electrodeposición de cobre, que acá lo que se va a hacer es recuperar el cobre disuelto mediante electricidad, haciéndolo volver a su estado metálico. Esto todavía no lo realizamos, así que no lo puedo explicar muy bien, pero en el material que nos envió el profesor se dice que esto se realiza a una temperatura de entre 25 y 35 grados Celsius. Y nada, como resultado esperamos obtener la recuperación del cobre y poder reutilizar el cloruro férrico, que nada, si logramos esto, lo que vamos a hacer con esta sustancia es dársela a los estudiantes de las ingenierías o a estudiantes que estén en laboratorios y necesiten cloruro férrico, para que puedan volver a utilizar ese en vez de comprar más productos. El diseño experimental para la recuperación de cloruro férrico consta de 2 fases. La primera fase es la hidrólisis, específicamente electrodeposición del cobre, en la cual hay que hallar el valor ideal del voltaje para sacar el cobre en la menor cantidad de tiempo posible. Y la segunda fase va en probar distintas cantidades de peróxido de hidrógeno y vinagre hasta hallar qué cantidades son las mejores para la recuperación del cloruro férrico. Bueno, ahora voy a empezar a hablar de lo que fuimos haciendo día a día. El 26 de marzo fue el día en el que los profes nos dieron la consigna para empezar con nuestro proyecto final. Nos dieron los requisitos: debía ser innovador, solidario y que tengan energías renovables. De ahí ya empezamos a debatir. El 27 de marzo, entre los 4, nos pusimos a pensar cuál era la mejor opción y pensamos en hacer una losa radiante que iba a estar alimentada por paneles solares. De ahí pensamos en planteárselo a los profes y es lo que hicimos. El 2 de abril no tuvimos clases y el 3 de abril previamente nosotros ya habíamos realizado cálculos para ver cuántos paneles necesitábamos para abastecer la losa radiante y nos dimos cuenta que no era viable, que se necesitaban demasiados paneles para un sector muy chico. Ahí los profes nos ofrecieron seguir con ese y nuestro profe Marcelo Castillo
nos dio otras opciones, que una era la síntesis y reciclaje de cloruro férrico, que es la que estamos haciendo, otro era celdas con hebras de té y carbón activado, y otro era el biotenol. Ese día una compañera había faltado, lo que hicimos fue comentárselo y todos estuvimos de acuerdo en hacer la síntesis y el reciclaje de cloruro férrico. Y ahí empezamos con nuestro proyecto. Bueno, el 10 de abril no tuvimos clases, pero el 15 de este mismo mes hablamos con nuestro profesor para comentarles que al investigar sobre las celdas fotovoltaicas no pudimos conseguir mucha información, ya que este proyecto había surgido del mismo y no había tanta información en internet. Así que nos dijo que él nos podía dar el material para que empecemos a trabajar con este proyecto, pero también nos propuso que retomáramos el proyecto que habían empezado compañeros de años anteriores, que es el de regeneración de cloruro férrico, y nos pareció muy interesante, más que nada porque se puede seguir desarrollando a futuro, y después de hablarlo como grupo decidimos que era una buena idea, y nada, nos quedamos más tranquilos porque sabíamos que íbamos a tener el seguimiento de nuestro profesor y el acompañamiento. Y nada, decidimos que queríamos hacer este proyecto. Ya el 16 de abril nos envió el material para que la próxima clase podamos llevar los materiales y podamos empezar con la práctica de nuestro proyecto. Y el 23 de abril no tuvimos clases, pero lo que hicimos fue comunicarnos por WhatsApp y dividirnos los materiales que teníamos que llevar para la próxima clase poder comenzar a trabajar en nuestro proyecto. 7 de mayo de 2025. La clase de la fecha molimos el carbón activado e introducimos en el tubo de ensayo con cloruro férrico para posteriormente dejarlo descansar en el taller. Luego de eso hicimos el diagrama de flujo del proyecto. Ese día sacamos fotos para dejar en imagen el proceso registrado. 8 de mayo de 2025. La clase de la fecha filtramos cloruro férrico con agua oxigenada y carbón activado molido. Luego de la filtración limpiamos las placas PCB de cobre y utilizamos con alcohol y gases, que procedimos a cortar partes pequeñas del mismo tamaño ya pulidos con virulana para ponerlo en prueba. Bueno, en esta clase hicimos 3 pruebas distintas en las cuales mezclamos cloruro ferroso con vinagre, las pastillas de carbono y agua oxigenada. También en esta misma clase llegamos a probar la muestra que contenía el agua oxigenada con el cloruro ferroso. Durante 10 minutos introducimos la plaqueta y cuando la sacamos logramos que había logrado corroer cobre, pero no mucha cantidad. Para la siguiente clase, que fue el otro día, lo que hicimos fue ver el pH con indicadores de pH. Nos dio que la muestra de vinagre tenía pH 2 y la muestra de carbono tenía pH 3. También llegamos a hacer la experiencia de introducir los pedacitos de plaqueta en ambas soluciones y luego de los 10 minutos llegamos a la conclusión de que el vinagre lograba corroer mayor cantidad de cobre que la pastilla de carbono. En la clase del 22 de mayo lo que hicimos fueron 4 muestras distintas en las cuales variamos la cantidad de agua oxigenada. Pusimos 2 mililitros de cloruro ferroso, 1 mililitro de vinagre y las distintas cantidades que se pueden observar en la tabla de agua oxigenada. El 28 de mayo no pudimos continuar con la práctica, ya que nuestras muestras estaban en el laboratorio del edificio anexo, así que lo que hicimos fue terminar el informe y avanzar con el cronograma de actividades que era para la siguiente semana. Ya el 29 de mayo en el laboratorio pudimos continuar con nuestras prácticas y lo que hicimos fue a las mezclas que teníamos de la clase anterior sumergir plaquetas de cobre que teníamos previamente cortadas y lijadas, que son de 2 centímetros por 1 centímetro, y las dejamos sumergidas en cada muestra por 10 minutos. Una vez que pasó este tiempo, las retiramos de la muestra
y lo que notamos es que la muestra que tenía menor cantidad de agua oxigenada era la que mejor resultados nos daba. Entonces llegamos a pensar que el peróxido podía llegar a afectar negativamente a nuestras mezclas. Y nada, lo que hicimos antes de que finalice la clase fue dejar otras 4 muestras hechas, pero esta vez en vez de cambiar los porcentajes del agua oxigenada, cambiamos los porcentajes del vinagre, dejando 2 mililitros de cloruro ferroso, 1 mililitro de agua oxigenada en cada frasquito, y en un frasquito le pusimos 0,5 mililitros de vinagre, en otro 1 mililitro de vinagre, en otro 1,5 mililitros de vinagre y en el otro 2 mililitros de vinagre. Y nada, estas muestras las dejamos para probar con las plaquetas la próxima semana. El día 19 de junio, cuando llegamos al taller, nos dimos cuenta que las muestras que habíamos realizado en las clases anteriores con agua oxigenada y cloruro férrico, se había separado el cobre del cloruro férrico. Lo que hicimos ese día fue volver a probar, agregar las 4 plaquetas para ver si funcionaba y se salía el cobre de las placas. Bueno, la volvimos a introducir media hora, luego las retiramos y nos dimos cuenta que cuanta más agua oxigenada tenía, más cobre sacaba. Lo que hicimos fue medirlas ahí con el multímetro y para medir la continuidad, y seguía saliendo que había algo de cobre, pero muy poquito. Lo que hicimos fue volver a meterlas en las muestras 10 minutos más, o sea que en total estuvieron 40 minutos las plaquetas en las muestras. Al retirarlas las volvimos a medir con el multímetro y ya no había continuidad, o sea que el cobre se había salido por completo. Logramos lo que estábamos buscando. Bueno, como conclusión de nuestro proyecto, ayudará a que la industria de la electrónica sea más sostenible, a la mejora de residuos peligrosos y a la recuperación de materiales útiles como el cobre, que es el que nosotros trabajamos. También este proyecto reduce el impacto ambiental y se promueve lo que es la economía circular.